Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy en este domingo en el sur de la Florida. Mi nombre es Ana Fernández y esto es Ante Usted. Hoy tenemos con nosotros una amiga, colega y abogada que nos va a hablar hoy sobre el proceso de determinar incapacidad y con mucho orgullo le presento a la abogada Bárbara Amaro. Bienvenidos. Gracias, un gusto estar aquí hoy. Gracias por estar aquí, Bárbara, pero antes de empezar el programa y el tema de hoy, ¿nos puede dar un poquito de información sobre Bárbara? ¿Quién es, de dónde eres y cómo llegaste aquí practicando la ley? Pues soy lo que le dicen Native Floridian, nativa de Miami, no solo de la Florida, de Miami. Nací aquí, la primera de una familia cubana de nacer en los Estados Unidos. Y he vivido aquí siempre, excepto 2 años en Pennsylvania y más nada. Todo el resto del tiempo he vivido aquí. Estudié aquí en Miami-Dade College, en FIU, y después para Derechos fui a la Universidad de Miami. Y he permanecido aquí. Aquí tengo mi familia, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Estamos todos aquí. Y entonces la ley siempre fue algo que me intrigó, muy interesante para mí, y cuando tomé una clase de leyes en Miami-Dade College, más todavía. Y fui dando tumbos hasta decidir que sí, lo que iba a hacer era abogada, y aquí estoy 35 años después, ejerciendo. 35 años. 35 años. Wow. ¿Y en qué área específicamente usted se dedica? Yo me dedico a las áreas de, le decimos bienes y herencia, de tutelas, y de directivos por avanzado, que son planificaciones, documentos de planificar. ¿Y cuánto tiempo lleva haciendo este tipo de ley? Este tipo de ley, cuando empecé a ejercer, hacía en otras áreas, pero siempre hacía un poquito de todo de esta área. Y entonces, a través de los años fui dejando, hice mucho ley de familia, de divorcio, defensa criminal, pero fui dejando todo eso y me quedé con esta parte porque era la que siempre más me gustó. Y este tipo de ley es lo que se dice niche, que no mucha gente lo hacen, pero las personas que lo hacen normalmente son excelentes y profesional y expertos. ¿Cómo entraste en esta área? En esta área entré porque a donde empecé a trabajar cuando salí de la escuela, entraban clientes que necesitaban un testamento, necesitaban un poder, o alguien había fallecido y tenían que ir a hacer las transferencias de propiedades y de otras cosas en la corte, y entonces el que era jefe mío en ese tiempo me daba ese trabajo, y ahí fue donde fui aprendiendo y haciéndolo, y siempre ha sido una rama que me ha gustado mucho. Eso me hace reír un poquitico porque así es como yo entré en familia, porque yo trabajaba con mi papá Luis Fernández y él es penalista. Cualquier caso de familia él me lo pasaba a mí y entonces me gustó y ahora me considero alguien que está en ese niche area también. Exacto. Pero, ¿nos puede contar un poquitico como los casos normalmente a día que usted ayuda a la gente? ¿Cuáles son los típicos casos que usted hace? Los típicos casos, una rama es los casos de tutela, que es cuando hay una persona incapacitada que necesita ayuda con sus actividades diarias y de manejar sus cosas financieras. También está el área de bienes y herencia, el proceso de bienes y herencia cuando hay que ir a la corte para que la corte transfiera lo que las personas van a heredar, ya sea con testamento o sin testamento. Y la otra área es la planificación, porque hay maneras de planificar para evitar tener que ir a corte para hacer la tutela o para hacer las transferencias. Y hoy vamos a hablar sobre la tutela y también el proceso de determinar si una persona está incapacitada, porque si no, este programa sería unas cuantas horas hablando de herencia y esas cosas, pero hablando sobre una petición de incapacidad, vamos a empezar por
¿Cómo es que una persona presenta una petición? ¿Puede ser cualquier persona? ¿Necesita ser una familiar? ¿Quién puede presentar este tipo de petición con la corte? La petición de incapacidad la puede presentar cualquier persona que haya visto o es testigo a que hay una persona que tiene ya sea alguna deficiencia neurológica como una demencia, Alzheimer's, o si hay una persona que está grave en un hospital y no puede manejar sus asuntos. Así que esa petición la puede traer cualquiera, no tiene que ser un familiar. Si no hay nadie quien presente esa petición, muchas veces el Departamento de Salud bajo Department of Children and Families es el que la presenta. Pero normalmente no tiene que ser un familiar. ¿Y qué son una área que puede decir, mira, esta persona se me ve como no tiene memoria o no puede hacer ciertas cosas? La ley, cuando presentas una petición, hay ciertos derechos de una persona que le está pidiendo a la corte o le está diciendo a la corte que esta persona ya no lo puede hacer. Correcto. Entonces, ¿y cuáles son? ¿Cuáles son estos derechos? Derechos puede ser algo como de manejar, de casarse, de entrar en un contrato, cualquier cosa que la persona normal, corriente de todos los días necesita estar en todas sus capacidades para entender lo que le están explicando, entender lo que quizás esté afirmando. Son derechos como eso, hasta cargar armas, pierden derechos de cargar armas si lo encuentran incapacitado. Y eso es un proceso porque cuando se presenta la petición, automáticamente la Corte nombra un comité. Y ese comité es de doctores, psicólogos, psiquiatras, depende cuál es el problema que tiene la persona, y tiene que examinar a la persona que supuestamente está incapacitada. ¿Y quién son estos doctores? ¿Y cuántos doctores apuntan en el caso? Le dicen el comité de examinación y son 3. Y pueden ser doctor en general de familia. Muchas veces se ven psicólogos y psiquiatras también. ¿Y puede ser el doctor de la persona que están alegando que no tiene capacidad? No, bueno, a no ser que esa persona sea parte, porque tiene que ser certificado a través de la Corte para que la Corte los nombre. Quizás sí estén, pero normalmente eso no es preferible, porque lo que pasa es que los miembros del comité después se refieren al médico de cabecera, como le decimos, para que le diga cuáles son los problemas de esa persona que usted ha visto. Y en el proceso, y hablando otra vez sobre la petición, una persona que está trayendo la petición, ¿ellos pueden representarse ellos mismos o necesitan un abogado? Normalmente para todo este proceso, que en sí es en 2 partes, pero para todo el proceso es necesario tener un abogado. La petición de incapacidad es el primer proceso. Si la Corte encuentra de que la persona sí en realidad está incapacitada y necesita un guardián, el segundo proceso es la petición para una tutela. Y puede ser esos 2 pasos, el primer determinando incapacidad y el segundo una aplicación para ser guardián. ¿Eso se puede hacer a la misma vez? Normalmente no se hace a la misma vez porque no se sabe lo que va a decir el comité. Muchas veces lo que se hace es, especialmente en los casos que son bien directos, que se sabe porque es una persona que tiene Alzheimer's, o en casos de no niños porque ya son adultos, pero puede ser un adulto que tiene autismo. Cuando cumple los 18 ya es un adulto, ya los padres en sí pierden cierto derecho a hablar por ellos y tienen que ir a la Corte para que la Corte los nombre en guardián en esos casos. Así que normalmente por eso esos son familias. Y la persona que están, no la persona que está presentando la petición, pero la persona que están alegando que esta persona no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas, esa persona necesita un abogado. ¿Cómo trabaja eso? Sí, normalmente va a necesitar el abogado ¿Y para presentar la petición.
Pero, y la persona que están alegando, esta persona no tiene capacidad, la corte apunta, ellos le dan un abogado o cómo trabaja eso. A la persona incapacitada no solo le indican un comité de examinación, también le ponen un abogado. Okay. Hay una oficina, aquí, bueno, en todo el estado de la Florida, pero aquí somos la región número 3 y son grupos de abogados que se dedican a representar personas incapacitadas, que le están alegando que están incapacitadas, porque a veces no son incapacitadas o no son incapacitadas totalmente. Para clarificar unas cuantas cosas, Sí. Una persona no es incapacitada hasta que un juez ve la petición, hace una audiencia, ve los reportes de los doctores y determine que esta persona es incapacitada o capacitada. ¿Eso es cierto? Así mismo es. ¿Y usted en su experiencia ha visto casos que la persona no estaba incapacitada? Más bien he visto casos donde quizás no estaban 100% incapacitadas y le dejan tomar, retener algunos derechos, como el derecho de a dónde quiere vivir la persona. ¿Quiere vivir en su casa? ¿Quiere vivir en un sistema de assisted living o un nursing home? Le dejan retener esos derechos, pero hay otros como manejar sus cosas financieras que quizá no tengan la capacidad para eso. Así que eso es lo que yo he visto más que nada, pero sí se dan los casos donde la persona no está incapacitada y es quizás la persona que hizo la petición, creía que estaba incapacitada o le convenía que dijeran que estaba incapacitada. Horrible. Sí. Si hay alguno otro alternativas que puede tener en vez de terminar una persona incapacitada, le voy a quitar X derecho, hay algo que puede tener en place que quizá puede evitar tener que ir a la corte, hacer una petición y tener los exámenes y reporte y estas cosas. ¿Hay alguna otra alternativa? Sí, la alternativa, yo siempre digo, tengo mis 3 áreas donde practico y hay una área que si eso se hace, evita las otras 2 áreas y esa es la área de planificación. Eso es tener en lugar ciertos documentos que le dan los derechos a otra persona a poder tener autorización para, por ejemplo, pagar sus cuentas de la cuenta de banco. Es un poder durable, es como le dicen, y con ese documento entonces esa persona nombrada ya puede ejercer sin tener que ir a la corte a determinar que la persona está incapacitada. También existen documentos para que una persona nombre quién puede hacer decisiones sobre cosas de salud para una persona, pero en ese sí ya tiene que estar completamente incapacitada, donde el poder durable, la persona no tiene que estar incapacitada para que sea válido ese documento. Pero con esos 2 documentos evitan una tutela y evitan esos problemas. ¿Y qué pasa si hay una petición de tutela y tienen estos documentos en place? ¿La corte ve eso como otra alternativa o la corte normalmente le ponen a una persona incapacitated? Si existen estos documentos y esos documentos son válidos, vaya, no hay nadie reclamando que la persona los firmó a la fuerza o porque tenía miedo que le iban a hacer algo si no firmaba, entonces la corte va a decir, bueno, entonces ya esta persona escogió a quien querían que ejerciera por ello, así que no le dan el guardián, no le nombran el guardián. ¿Y usted ha visto casos así cuando, por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona, una familiar que pone una petición de incapacidad, pero hay otra
persona de la familia que está cuidando a la persona que está elegido incapacidad. Eso es, para mí es como una novela, pero yo me imagino que eso pasa de verdad. Sí, muchos de esos casos son una novela y eso pasa a menudo. Yo no he tenido muchos casos así, pero sí pasa a menudo. Y con las personas que tienen los documentos válidos, ir a la corte y demostrarle a la corte que ellos son los nombrados, la corte va a decir, bueno, entonces ya esta persona hizo su decisión. Yo no voy a imponer ahora otra persona. Y si eso es el caso, ¿pueden pedir por attorney's fees o por gastos de abogado? Eh, si tuvieron que pagar abogado, si los que tenían los documentos válidos tuvieron que pagar abogado y someterse a ese proceso por gusto, entonces sí, han visto casos donde le piden a la corte que la persona que trajo la petición de incapacidad y de tutela, que tengan que pagar los honorarios. Sí, y creo que en inglés se dice bad faith, pero es cuando vinieron a la corte en mala fe, sabiendo que había algo que evitaba ese proceso. ¿Y cuáles son, y bueno, quién puede servir como guardián? Bueno, ya cuando la corte determina que hay una persona incapacitada, el próximo paso, como le dije, es la petición para la tutela. Y entonces ese sí, normalmente lo firma y lo aplica la persona que quiere ser el guardián. ¿Quién puede ser guardián? Si vive aquí, vamos a suponer, el incapacitado está en la Florida y el que quiere ser guardián está en la Florida, tiene que tener más de 18 años de edad, no puede ser convicto de felonía y tampoco puede ser convicto de casos donde ha abusado de un niño o una persona mayor. Negligencia, creo que. Y negligencia también, exacto. Esos son los requisitos. Y entonces, si viven fuera de la Florida, son esos requisitos más que tienen que ser familiar de sangre, de alguna manera de sangre, de la persona incapacitada. Por eso la mayoría de las veces, yo diría el 99% de los casos que yo he hecho, siempre han sido familiares que se hacen guardián. Y normalmente son familiares que han atendido a la persona por mucho tiempo. ¿Y eso no es un conflicto de interés, tener un familiar como guardián? No, por una razón. Y la razón es que el momento que empieza la tutela y nombran al guardián, todo lo que se hace por esa persona incapacitada tiene que ser aprobado por la corte. Hay que empezar por abrir una cuenta en un banco restringida, que quiere decir ese banco no puede dejar que nadie saque dinero, ni haga un cheque, ni haga nada sin una orden de corte. Así que hay mucha vigilancia en eso. Y como estábamos hablando sobre el Power of Attorney y esos documentos que si lo tienen en place, quizás puede evitar este tipo de acción. Si está nombrado en un cuenta de banco, ¿es necesario abrir otro banco o otra cuenta en el banco por la razón del tutela? Sí, sí. Lo requiere la corte, lo requiere, la ley lo requiere, que se abra una cuenta, le dicen la cuenta restringida. Entonces las cuentas que tenía la persona incapacitada se cierran, se transfiere todo su dinero a esa cuenta. A veces hay dos cuentas porque si la persona tiene, vamos a suponer, bastante dinero, no las quieres todas en un lugar, en una chequera, sino que quizás en una de ahorro y entonces la corte da permiso para que todos los meses pasen dinero de una cuenta restringida a la otra. Pero tienen que cerrar las cuentas viejas, las que tenían antes de la tutela, y abrir las restringidas. Sí, y es más fácil para controlar también para las cortes tener... Exacto, especialmente porque todos los años, el 1 de abril, hay que dar una contabilidad de todo dinero que entró y todo dinero que salió de la cuenta de la incapacitada el año anterior. Y todo tiene que estar al kilo y hay que enseñar los estados de cuenta del banco. Y usted mencionaste que cualquier cosa
que quieren hacer, le tienen que preguntarle a la corte por permiso. Si una persona está en incapacidad, no tiene la capacidad para manejar ciertas cosas y la corte apuntan a un guardián, si quieren vender la casa, por ejemplo, ¿qué es el proceso de preguntarle a la corte? Algo que pasa muy a menudo y cuando la persona ya es guardián puede firmar el acuerdo con un realtor para que el realtor empiece a enseñar la casa. Pero cuando ya haya un contrato, hay que enseñárselo a la corte y no hay solo que enseñarle el contrato, hay que mostrarle a la corte de que la venta es lo que le dicen en inglés arm's length. Es algo que no se lo estoy vendiendo a mi familiar para que haga dinero después, sino que es una persona ajena. Número uno. Y número dos, que se está vendiendo por el valor del mercado, no se está vendiendo por debajo. Si se está vendiendo por debajo, bueno, ¿cuáles son las razones? Y ahí hasta el realtor tiene que escribir una carta a la corte y explicar y firmar por qué se está vendiendo en la cantidad que se está vendiendo. Pero si lo quieren vender a una persona de la familia, pero lo están vendiendo o quieren ponerlo a la venta al precio que es el market value, que es en el mercado, que es el valor de la casa normalmente en el mercado, ¿la corte, eso es algo que pueden aprobar? Lo pueden aprobar, pero hay que mostrarle hasta más en esos casos de que se está vendiendo por una cantidad que es del mercado, no es un bargain, como dicen. Y en su opinión, y yo entiendo que si una persona no tiene la capacidad de hacer ciertas cosas, es necesario apuntar a alguien a ser un guardián, pero en su opinión profesional, ¿es mejor tener documento en que usted hablaste del durable power of attorney, esas cosas? ¿Eso es mejor de iniciar una petición o una acción para que la corte determine que una persona es incapacitada? Siempre, porque eso quiere decir que la persona escogió quién va a manejar mis asuntos financieros. Y esa persona le está dando acceso a esa persona, que va a ser una persona de confianza, en cual tiene confianza, porque esos documentos son vigentes del momento que lo firma. No hay que esperar que la persona esté incapacitada por usarlo. Y el otro documento es también un poder, pero es para las cosas de salud. Igualmente, usted está escogiendo quién va a hacer decisiones por usted. ¿Quién conoce lo que usted quisiera? Si estoy en un hospital en un coma y no tengo posibilidad ni probabilidad médica de que voy a vivir, bueno, esa persona tiene que ser una persona que hubiera sabido qué yo quería hacer en ese momento, qué yo quisiera que me hicieran en ese momento. Esas son las razones por las cuales son muy importantes, porque usted está escogiendo quién va a ejercer y quién va a dar autorizaciones por usted. ¿Y usted ha visto casos cuando vamos a suponer que la persona nombró a fulana y entonces viene fulano y está diciendo que no, estos documentos no deberían ser válidos porque la persona ya no estaba capacitada para entrar en un tipo de, porque esto es como un contrato, ¿no es cierto? Se puede mirar de esa manera, como un contrato, pero es un contrato que la persona que lo firma puede revocarlo en cualquier momento. Yo puedo nombrar una persona y esa persona o muere antes que yo, o veo que algo que no me gusta y que pienso que esa no es la persona que debe ser mi agente, yo puedo romper ese documento y ya. Así que sí se han visto muchos de esos casos. Y la corte tiene que determinar, si es que llega a un pleito delante de una corte, tiene que determinar si la persona tenía la capacidad en ese momento para firmar y hacer esas decisiones de quién nombrar. Y eso normalmente pasa con la familia, o cuando hay un problema, normalmente cuando se trata de familiares que están
no sé, fajándose para cuidar a la tía o a la mamá. Sí, pero es que normalmente no se fajan por cuidar a la tía, se fajan porque la tía tiene una casa o tiene dinero y entonces eventualmente quién se queda con eso y lo miran como manera de manejarlo todo para ese fin, desafortunadamente. Y ahí es cuando muchas veces entran esos problemas. Wow, y eso otra razón en que es muy importante de tener otros documentos por si acaso, como el poder y esas cosas, porque pueden evitar eso. Y también no hay gasto de la corte que tienen que pagar la persona que está incapacitada por el accounting y esas cosas. Bueno, el guardián, cuando va a presentar la contabilidad anualmente, hay que pagar, pero depende de cuánto dinero tiene la persona, el incapacitado. Y hay casos cuando la persona solamente recibe Social Security, un retiro de Social Security, que la corte no hace que el guardián haga la contabilidad, sino un affidavit muy simple, enseñándole a la corte, mostrándole a la corte lo que tenía la persona el 31 de diciembre del año anterior y el estado de Social Security que enseña lo que entró y más nada. Y eso es si hay un guardián y eso, el dinero que tienen que pagar por, vamos a suponer, un abogado que tiene que poner el accounting y esas cosas, eso sale de la cuenta de que usted mencionaste que la corte... De la cuenta restringida. Esa misma. Sí, eso hay que hacer una petición a la corte para que permita el pago de ese gasto. Okay. Exacto. Donde si tiene los documentos anterior, no hay que pagarle nada a nadie para hacer eso. Otra razón en la importancia de eso, sí. Bueno, Bárbara, nos está acabando el tiempo, pero quería saber si hay algún proyecto o algo que usted está trabajando en este momento o algo que ves que va a ser en el futuro. Básicamente, tratar de educar a las personas la importancia de estos documentos directivos, que uno tenga la voz a través de estos documentos de decir, esta es la persona que yo quiero que me cuide, esta es la persona que yo quiero que haga mis cosas financieras, esta es la que va a hablar por mí en una situación médica de salud. Educar a las personas para que lo hagan ante tiempo. A mí me llegan muchas llamadas de personas, mi padre, por ejemplo, le dijeron que tiene demencia, necesito que me firme un poder. Sorry, ya es muy tarde. Cuando ya tiene un diagnóstico, olvídese. Porque ya se puede ver cómo está tomando ventaja de la persona, está exploiting, se dice en inglés, esta persona que está incapacitada ya. ¿Y hay alguna última palabra que le quiere decir a la audiencia antes que nos vamos? Planifiquen, planificar es lo mejor que pueden hacer para hacer sus propias decisiones, no dejar que la ley dicte quién va a ser su guardián o que las cortes dicten quién va a ser por quién presentó mejor delante un juez. No, planifiquen y ustedes hagan los documentos para que ustedes cojan siempre. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Fue un gusto. Y a ustedes hasta la próxima semana. Gracias.